Jim había vivido solo durante casi 15 años desde que falleció su esposa. Un hombre de pocas palabras. Sobrevivió pescando, manteniéndose aislado, evitando las complicaciones de la conexión humana. Esa mañana, la niebla aún pesada sobre el agua. Las curtidas manos de Jim Walker trabajaban metódicamente remendando las redes antes de la pesca del día. Su pequeña cabaña se alzaba sobre pilotes desgastados en el borde de Coopers Bay, lo suficientemente lejos de la ciudad como para que los visitantes fueran raros, tal como él lo prefería. La luz de la mañana estaba pintando el horizonte de ámbar cuando lo escuchó. Un débil grito se escuchó a través del agua. Jim entrecerró los ojos a través de la niebla a unos 50 metros de distancia. Los brazos se agitaron contra la corriente. Una cabeza desapareció bajo la superficie y luego emergió jadeante. Pensamientos pasaron por su mente. Probablemente algún borracho que se cayó de un bote de recreo podría ser un problema. No necesito que la corriente sea fuerte hoy. Pero su cuerpo se movió antes de que su mente terminara de deliberar. Jim dejó caer sus redes, se quitó las botas y se zambulló en las frías aguas. La descarga de frío se apoderó de su pecho mientras luchaba contra la fuerza de la marea. Navegó en diagonal dejando que la corriente lo llevara hacia la figura que luchaba. «Agárrate», gritó. Su voz apenas se escuchaba sobre el torrente del agua. El hombre se estaba hundiendo de nuevo cuando Jim lo alcanzó. Agarró un puñado de la chaqueta empapada tirando hacia arriba con un brazo cruzado sobre el pecho del hombre. Jim pateó con fuerza hacia la orilla. Cada brazada se sentía como moverse a través del concreto. Sus músculos gritaban, pero la costa se acercaba cada vez más. El extraño no respiraba. Jim lo giró sobre su costado, golpeando entre sus omóplatos. Nada. Giró al hombre. Colocó sus manos entrelazadas sobre su esternón y comenzó las compresiones. «Vamos», murmuró con los dientes apretados. «No en mi playa, hoy no». Después de lo que pareció una eternidad, el hombre se convulsionó. El agua brotaba de su boca. Un jadeo entrecortado siguió. Jim se sentó sobre sus talones. Su propia respiración se dificultó una vez que el extraño pudo sentarse. Jim lo ayudó a entrar a la cabaña. Encendió la estufa de leña. Envolvió al hombre en su manta más gruesa y puso café a hervir cuando ayudó al hombre tembloroso a quitarse la camisa empapada. Jim lo notó. Un tatuaje descolorido en el omóplato izquierdo. USN con una insignia que reconoció vagamente de su breve paso por el servicio hace décadas. No solo cualquier insignia, una reservada para oficiales de alto rango. El extraño atrapó a Jim estudiando la marca. «Gracias», dijo el hombre simplemente cuando su voz regresó. «No lo molestaré más». «¿Necesita un hospital?» Jim respondió. No, la palabra llegó aguda y segura. «Sin hospitales no hay informes». Al anochecer el extraño había recuperado suficiente fuerza para ponerse de pie. «Necesito irme», insistió aunque el viento había arreciado afuera. Jim simplemente asintió empacándole algo de comida en una vieja bolsa de papel sin hacer preguntas. El hombre se detuvo en la puerta. «Pocos habrían hecho lo que hiciste». Jim se encogió de hombros. «Cualquiera lo haría». «No», dijo el hombre con certeza. «No lo harían». Desapareció en la oscuridad. Jim se quedó solo en su muelle de madera viendo las huellas del extraño desvanecerse lentamente en la niebla que se acumulaba, preguntándose qué tormenta acababa de sacar del mar. «Si crees que una buena persona merece ser recordada, quédate aquí con nosotros». Al mediodía la noticia se había extendido por el pequeño pueblo costero de Portside. El viejo Jim sacó a alguien de la bahía al amanecer en una comunidad donde las historias de pesca se hacían más grandes con cada relato. Este viajó con una velocidad inusual. Jim notó las escaleras cuando atracó su pequeño bote para vender la modesta pesca de la mañana. «Escuché que te hiciste el héroe esta mañana», dijo Russ, el gerente del mercado, contando billetes en la palma callosa de Jim. «Solo ayuda a alguien que lo necesite», respondió Jim. «Muy valiente». Russ continuó inclinándose más cerca. «¿Quién era?». No preguntó. Jim se guardó el dinero y se dio la vuelta para irse, pero los rumores se extendieron más rápido que la verdad en los pueblos pequeños. Por la tarde la especulación se había transformado. «Ese viejo ermitaño escondiendo algo», susurró Dolores en la tienda general. «Nadie cae a la bahía al amanecer». Probablemente contrabandista. Su esposo estuvo de acuerdo. «¿Recuerda esas redadas de drogas en el norte el verano pasado? Lo que
Comenzó como miradas curiosas, se convirtió en miradas sospechosas. Las personas que normalmente ignoraban a Jim ahora observaban con deliberada atención. Algunos cruzaron la calle cuando lo vieron venir 2 días después. Malcolm Pierce, dueño de la marina donde Jim alquilaba su pequeño espacio de atraque, se acercó con una expresión incómoda. Jim comenzó a frotarse el cuello. Tenemos un problema aquí. Jim esperó en silencio. La ciudad está nerviosa con toda esta charla. La guardia costera ha estado haciendo preguntas. No puedo permitirme complicaciones. Malcolm evitó la mirada de Jim. Creo que es mejor si mueves tu bote a otro lugar solo temporalmente, ¿entiendes? Jim miró el lugar que su bote había ocupado durante 11 años y luego a Malcolm, que una vez compartió cervezas de pesca con él cuando eran hombres más jóvenes. Entiendo que dijo en voz baja. Recogió sus pocas pertenencias del pequeño armario que guardaba en la marina, aparejos adicionales, una chaqueta de repuesto, una fotografía de su esposa Sara sonriendo desde la cubierta de su primer bote juntos. No discutió ni dio explicaciones. Jim movió su bote de regreso al viejo muelle abandonado cerca de su cabaña, un paseo más largo, menos protegido de las tormentas, pero era suyo esa noche. Mientras remendaba una red rota a la luz de la lámpara, se preguntó cómo un solo acto de decencia podía volverse tan retorcido. Pasaron 3 días en silencio. Luego, en la cuarta mañana, apareció un sobreencajado en la grieta de la puerta de su cabaña, sin matasellos, sin remitente. Adentro había una sola hoja de papel. Gracias por no hacer preguntas. Si alguna vez necesita algo, llame a este número. Abajo había una cadena de dígitos y en la parte inferior una inscripción, CDR. Comando Atlántico. Jim dobló la carta con cuidado y la guardó en la caja de madera donde guardaba la última carta de Sara escrita desde el hospital antes de que el cáncer se la llevara el sábado siguiente. Jim se aventuró a la ciudad por suministros mientras esperaba su pedido en la ferretería, un hombre con un desgastado uniforme de veterano. La gorra le llamó la atención desde el otro lado del mostrador. Walker, el hombre llamado Bill Thornton, que había servido en el Golfo hacía décadas, escuchó que pescaste más que bacalao la otra mañana. Bill dijo en voz baja. Jim simplemente asintió. Ese tatuaje que le mencionaste a Russ tenía la forma de un águila agarrando un ancla con 3 estrellas encima. Jim no le había mencionado ningún tatuaje a nadie, pero los rumores tenían vida propia. Podría haber sido. Jim lo permitió con cautela. Bill se inclinó más cerca. Ese no es solo un tatuaje cualquiera de la marina. Vi a Mark una vez en un almirante que visitaba nuestro grupo de portaaviones. Pero aquí está la cosa. Miró a su alrededor antes de continuar. El hombre que lo llevaba. El almirante Harrison fue reportado como desaparecido hace 6 meses. Algún tipo de operación clasificada que salió mal. El rostro de Jim no reveló nada, pero su mente corría mientras caminaba de regreso a su muelle. El peso de algo más grande de lo que había imaginado presionando sus hombros. Una semana después, el amanecer estaba amaneciendo cuando Jim escuchó pasos en su muelle de madera crujiente. Había estado despierto durante 1 hora reparando una línea de pesca dañada. Sus movimientos iluminados por una vieja lámpara de queroseno. Miró hacia arriba para ver 3 figuras acercándose perfectamente alineadas moviéndose con un paso disciplinado que los identificó instantáneamente incluso antes de que el sol naciente revelara sus inmaculados uniformes navales. El oficial a cargo, una mujer alta con insignias de comandante, dio un paso al frente y ofreció un saludo formal. Señor James Walker, somos del cuartel general del Comando Naval. Jim dejó lentamente su aguja de red, limpiándose las manos ásperas en los pantalones mientras se ponía de pie. Ese soy yo, señor. Nos gustaría solicitar su presencia en la instalación naval de North Harbor. Su tono era respetuoso, no exigente. Esto no es obligatorio, pero se agradecería mucho. ¿De qué se trata esto?, preguntó. Me temo que no estoy en libertad de discutir los detalles aquí. Ella respondió. Pero puedo asegurarle que no está en ningún problema. Todo lo contrario, la base naval estaba a 40 minutos en auto, escondida detrás de vallas altas a lo largo de un tramo aislado de costa. La seguridad era estricta. Se verificó el IDS, se inspeccionó el vehículo,
Se asignaron escoltas. Lo llevaron a un edificio sin identificar cerca del borde del agua. Dentro de una pequeña sala de conferencias, entró un hombre con uniforme de gala. Jim lo reconoció de inmediato. El mismo rostro que había sacado de la bahía ahora transformado por el uniforme blanco impecable y la tranquila confianza del mando. «Señor Walker», dijo el hombre extendiendo su mano, «soy el contraalmirante Thomas Harrison. Nos conocimos en circunstancias menos formales». Harrison hizo un gesto hacia una silla. «Lo que estoy a punto de decirle es clasificado, pero se ganó el derecho a saberlo ya que se instalaron». Harrison comenzó hace 6 meses. «Yo estaba liderando una investigación interna sobre corrupción en la cadena de suministro. Equipo militar apareciendo en lugares donde no debería estar. Descubrí evidencia que implicaba a varios oficiales de alto rango». La expresión del almirante se oscureció. 3 semanas antes de que me encontrara me tendieron una emboscada durante un transporte supuestamente seguro. Mi equipo de seguridad se vio comprometido. Me drogaron, me llevaron a bordo de un barco y se deshicieron de mí. Asumieron que las corrientes me llevarían mar adentro. Jim escuchó su rostro curtido sin revelar nada. «Logré permanecer a flote más tiempo del que anticiparon entrando y saliendo de la conciencia». «Entonces apareciste». Harrison se inclinó hacia adelante. «No sabías quién era yo, no hiciste preguntas, simplemente actuaste cuando era necesario actuar». La sala quedó en silencio salvo por el sonido distante de las olas contra la orilla. Harrison puso una mano sobre el hombro de Jim. «Hemos detenido a los individuos responsables, pero esta experiencia ha revelado una brecha ética preocupante también en nuestras filas. Muchas personas siguiendo órdenes sin cuestionar sus implicaciones morales». Un oficial diferente dio un paso al frente. «Un hombre mayor con estrellas de almirante. Señor Walker, nos gustaría ofrecerle un puesto como consultor de ética civil para nuestro programa de entrenamiento de oficiales, no como personal militar, sino como alguien que entiende que hacer lo correcto trasciende el protocolo». Las cejas de Jim se levantaron ligeramente. La mayor sorpresa que había mostrado en años. «Solo soy un pescador», dijo en voz baja. «Exactamente», respondió Harrison, «un pescador que no dudó en arriesgar su vida por un extraño, que no hizo preguntas, no exigió recompensa, no buscó reconocimiento». «Estos son los valores que estamos tratando de inculcar». El almirante mayor se aclaró la garganta. «También hemos investigado la situación de Marina. El señor Pierce ha recibido una reprimenda oficial por sus acciones. Sus privilegios de atraque han sido restablecidos y desea regresar». Jim pensó en la expresión incómoda de Malcolm. «Los susurros en la ciudad, la calle transversal. Prefiero a mi propio igual», dijo. «Donde pertenezco». Harrison asintió con comprensión. «Por supuesto, pero sepa que tiene opciones ahora». Cuando la reunión concluyó, Harrison llevó a Jim a la ventana de abajo. En los muelles un elegante barco patrullero estaba amarrado, más pequeño que los barcos enormes más lejos, pero impresionante sin embargo. «Ese es el USS Integrity», dijo Harrison, comisionado el mes pasado. «Mañana zarpa en su primera patrulla». Se giró hacia Jim. «Nos sentiríamos honrados si nos acompañara a la ceremonia como nuestro invitado de honor». Jim observó a los marineros moverse con determinación por la cubierta, las banderas ondeando en la brisa. Por primera vez en años algo dentro de él despertó un sentimiento de conexión con algo más grande que él mismo. «Lo pensaré», dijo, lo cual fue más compromiso del que le había dado a nadie en años. Antes del amanecer de la mañana siguiente, un vehículo militar rodó silenciosamente por el camino de tierra que conducía a la cabaña de Jim. A diferencia de la procesión formal de ayer, este era un solo jeep, sus faros cortando a través de la oscuridad persistente. Un joven marinero salió llevando algo cuidadosamente doblado en sus brazos. Se acercó a la cabaña con pasos reverentes, colocando el bulto en los escalones desgastados del porche, sin llamar, sin hacer ningún anuncio. Simplemente se mantuvo firme por un momento, saludó a la casa y luego se fue tan silenciosamente como había llegado. Cuando Jim abrió su puerta 1 hora después, taza de café en mano, encontró una bandera estadounidense perfectamente doblada en una vitrina triangular. A su lado yacía una pequeña placa de bronce. Decía: «No necesitas presumir, pero tu país sabe quién eres». El rostro curtido de Jim se dibujó en una pequeña sonrisa del tipo que casi había olvidado cómo hacer. Se ajustó las gafas, recogió la bandera con inesperada ternura y miró hacia el mar que había definido su existencia durante tanto tiempo mientras estuvo allí. El joven Tommy de la propiedad vecina, un curioso niño de 8 años que ocasionalmente ayudaba a Jim a clasificar su pesca, vino vagando por el camino. El niño dejó de notar la bandera en las manos de Jim sin que se lo pidieran ni explicaran. Tommy enderezó su postura y se llevó la mano al corazón.
tal como le habían enseñado en la escuela. Jim asintió con la cabeza al niño, reconociendo su gesto. Sin gran ceremonia, sin aplausos, sin discursos, pero a lo largo de ese día algo cambió en Portside. Se corrió la voz como siempre, pero de manera diferente esta vez. Jim lo notó cuando fue al pueblo a comprar provisiones. Los susurros habían cambiado de sospecha a algo parecido al respeto. Malcolm Pierce se le acercó fuera de la tienda general, arrastrando los pies incómodo, escuchó sobre lo que realmente sucedió, dijo, extendiendo su mano, tu lugar en la marina sigue ahí si lo quieres. Jim lo estrechó. La mano ofrecida, pero dijo estoy contento donde estoy esa tarde mientras el sol se ponía en tonos espectaculares al otro lado de la bahía. Jim estaba sentado en su muelle, pipa en mano, un pequeño bote patrullero pasó en la distancia y Jim notó que cambiaba de rumbo ligeramente acercándose a su muelle. Al pasar los marineros en cubierta se pusieron firmes frente a su humilde muelle. Uno levantó una mano en señal de saludo. Jim se puso de pie lentamente enderezando su cuerpo encorvado tanto como sus años se lo permitieron. No devolvió el saludo, no era militar, pero levantó la mano en simple reconocimiento. Un marinero a otro al otro lado de la divisoria de agua. Esa noche, por primera vez en años, Jim sacó la fotografía de Sarah del cajón donde guardaba sus escasos tesoros, la colocó en la pequeña mesa junto a su cama, su sonrisa iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana. Tú habrías hecho lo mismo, le dijo en voz baja, siempre supiste cuando hacer lo correcto importaba más que estar seguro. Jim Walker ya no era solo un pescador, se había convertido en la prueba de que la rectitud no necesita explicación, solo requiere acción. ¿Alguna vez has hecho lo correcto solo para sufrir por ello? Comparte tu historia, merece ser escuchada también. Suscríbete para que YouTube pueda sugerir algo justo para ti todos los días, incluso cuando el mundo lo olvide. El viejo Jim, un pescador solitario que vivía en la bahía helada, estaba poniendo sus redes al amanecer cuando vio una figura luchando en el agua. Sin dudarlo, se zambulló directamente en la feroz corriente. El hombre que sacó estaba congelado e inconsciente, pero reveló un tatuaje militar descolorido en su hombro izquierdo. Apenas intercambiaron una palabra y a la mañana siguiente, los oficiales de la marina pisaron el muelle de madera de Jim. ¿Te detendrías a ayudar en esa situación? Escribe 111 si tú también eligieras hacer lo correcto.